La carrota, Alejandro, sí. quite Ay, eso que estamos en horario familiar. es el contexto. Contexto Laboral. rural, naturaleza. Hola, muy buenos libros para todos. Mi nombre es Pedro Helves. Desde el taller creativo Guardianes de las Letras les damos la bienvenida a todos ustedes en este capítulo final de temporada, capítulo 10 de Fragmentos, temporada 4. Les vamos hoy a compartir algunas experiencias pedagógicas más específicamente nuestro compañero Alejandro Pimiento, que nos va a contar en dónde está trabajando, nos va a contar esas experiencias maravillosas que ha tenido en estos 4 o 5 meses que lleva ya trabajando, 3 meses. Ahorita nos va a contar exactamente cómo va Alejandro Pimiento por allá en el vicariato. También tenemos al maestro mediador de lectura, Elkin Mauricio Forero Rojas, desde la Ciudad de los Puentes. Vamos a saludar a Elkin Mauricio Forero Rojas. Elkin, muy buenos libros. Hola, hola, muy buenos libros para todos. Es un placer estar la tarde de hoy con todos ustedes. Y gracias por reunirnos nuevamente a través de este espacio de @Guardianes de las Si nos Letras. estábamos demorando ya, ¿cierto, Elkin? Estamos demorándonos para... Estamos muy concentrados en cuentos para leer los sábados, que se terminaron, los cuentos se terminaron Hace ocho el días. sábado, el sábado pasado, entonces hoy aprovechamos para hacer capítulo final de fragmentos también y cerrar el año 2025 con estos video podcast de los Guardianes de las Letras. Desde, ay, ¿dónde está Alejandro Elkin? Niría. En Iniria, en Puerto Iniria. No, nos dice que no. Entonces, ¿dónde Alejo haga así con, bueno, desde las selvas colombianas, el Magíster. Alejo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá no lo estén picando mucho los moscos. Muy buenos días, muy buenos libros. Alejandro Pimiento. Hola, hola. Buena tarde, ¿me escuchan? Siga Alejo, siga Alejo. Sí. Bueno, primero que todo, bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Me encuentro exactamente en el departamento del Bichada, em, selvas del departamento del Bichada, en una comunidad indígena llamada Manajuare, institución educativa del mismo nombre, institución educativa Manajuare. Y la maestría es en gerencia de instituciones educativas, Pedro. En todas las Eso, reuniones casito, sucede, casito. sucede lo mismo. No, Maestría pero en es gerencia de entendible. educación de instituciones educativas. A mí se me olvida Contar. también la de ustedes. Recuerdo la de Daniel, que es pedagogía de la literatura, pero la de ustedes también no olvido porque sé que tiene más También de tres pedagogía, palabras por pedagogía. Pedagogía en mediaciones tecnológicas. pedagogía Y en medio. mediaciones tecnológicas. Eso, listo, Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar ahí, por sacar el ratico. Teníamos tiempos y por ahí tuvimos a un personaje chéverísimo que nos quedó en Cuentos para leer los sábados, quedamos con Chepe Pimiento allá en nuestro Moped y nos quedó chéverísimo ese video para que lo vayan a ver. Bueno, para no ir más lejos, pues queremos hoy presentarles algo que estamos haciendo nosotros los guardianes en las maestrías, en cada una de las maestrías. Y Alejo Pimiento pues va a comenzar a leer un texto que le escribió, muy corto, para compartirles de su experiencia. Y queríamos preguntarle eso, Alejo, cómo le ha ido, qué ha estado haciendo, qué tal esa experiencia, qué tal la comunidad, cómo se ha portado el clima, los moscos, toda esa experiencia. Eso es, entre otras muchas, leer el mundo y cuál es su lectura de esa comunidad. ¿Cuánto tiempo ya lleva ya, Alejo? Bueno, Pedro, llegué aquí el 20 de agosto del presente año hasta la fecha 22. ¿Ya qué? ¿4 meses? ¿3 meses? Llego aquí. em, pues vine con un llamado que me hicieron para atender algunas materias como artística y ética y pues más adelante seguramente
Ay, muchachos, me va a llover. Aquí llueve y no avisa. Aquí llueve y no avisa. Entonces me toca regalarme en un momento. Ya van a ver las cosas de la selva. Sucede que aquí llueve y uno no se da cuenta. En este momento les voy a mostrar, mire. ¿Logran ver? Magnífico. Claro, pero ahí ya se viene la gran tormenta. Una de las características de la selva amazónica, aquí en el Bichada, suceden esas cosas. Usted está con un solazo, Bueno, pero de pero repente llueve sin avisar. Bastante fuerte. listo, Alejo. Listo, Alejo. Entonces comentaba que el texto que usted me compartió, pues no lo pude compartir allá en el evento, en el simposio. Entonces quedé con la profe Mónica de que lo compartíamos en fragmentos, entonces ella pues me imagino que va a estar muy pendiente de esa lectura que usted va a hacer de su texto y de su experiencia que usted escribe ese texto muy, muy lindo y muy del corazón que nos quería compartir. Entonces pues lo escuchamos, Alejo. Bueno, les agradezco nuevamente la invitación y como pues se dio, qué pena la interrupción ahí, pero pues aquí llueve así sin avisar. De repente se acerca una nube gris y desprende el líquido vital, el agua. Bueno, para mí es un placer contarles, estoy en el departamento del Bichada, en la selva, en una comunidad indígena llamada Manacuare. Tenemos cerca de 300, perdóname la falla ahí tal vez en el dato, pero son más de 300 estudiantes desde el grado primero, perdón, preescolar hasta 11. Este año tenemos la primera promoción de grado undécimo, el grado 11, es la primera promoción que se hace en la institución y entonces vamos a tirar las cosas por la ventana. Vamos a hacer una celebración, un grado merecido para ellos y pues estamos muy contentos por ello y por supuesto yo también estoy muy contento de llegar a esta institución. Los niños me han acogido bastante bien, la comunidad también, los docentes, hay docentes aquí de diferentes partes del país, hay chocuanos, hay antioqueños, hay docentes de la misma comunidad. Estoy en un territorio de la comunidad indígena Piapoco y Ticuani. Ellos tienen su lengua materna, es la lengua Piapoco, y pues entenderán el gran desafío que significa el dar clases a comunidad que no habla nuestra lengua, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos que me encontré y debo admitir que han habido momentos de frustración por la comunicación, pero, pero los chicos también han sido muy receptivos, incluso me han dicho que desean que regrese el próximo año. Eh, bueno, en este sentido, les había escrito un texto, perdonen, pero empezó a llover bastante y los docentes están corriendo a salvar sus computadores porque estamos adelantando trabajo de la semana institucional, están corriendo salvando sus equipos. Muestre el boroló, muestre el boroló. Ya salvaron, ya algunos entraron sus computadores. Hasta la otra profe, vea, ella también es de Ibagué, la profe Laura también egresada de la Universidad del Tolima, pero desde la presencialidad. Está el profe Ricardo desde la ciudad, viene de la ciudad de Bogotá e incluso estuvo también trabajando en comunidad indígena en La Guajira. Como pueden ver, pues Oiga, las instalaciones físicas de la institución son buenísimas, son muy bonitas. Por supuesto, por la distancia, el difícil acceso, pues faltan muchas cosas, pero pues es una institución que para estar en medio de la selva, la verdad, es bonita. sí, se ve Bueno, muy, muy bonito, Alejo. sí. Mire los niños como corren, mírelos. ¿Cómo así? ¿Están en clase o tienen clase todos los días? No, 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 los niños de la comunidad, a ellos les encanta el agua, cada vez que llueven ellos se revuelcan en el barro. Venga, Son Alejo, y contextos entonces diferentes, ¿no? ellos viven ahí. Claro, estoy aquí en medio del colegio, queda en medio de la comunidad de Manacuare. Aquí donde estoy hay dos comunidades, Manacuare y Miraluz, son dos comunidades. Pero
alrededor hay más comunidades más lejanas. Y eso les voy a contar en el relato que les escribí para contarles, porque hay chicos que se trasladan desde 5 hasta 4 horas hasta aquí para poder llegar a la institución. O sea, tienen que estar aquí a las 6:30 de la mañana, o sea, tienen que levantarse cerca de las 2 3 de la mañana, porque el bote pasa, el bote que contrata, o sea, es como un contratista que les hace el recorrido, la gobernación les paga a ellos, tienen un contrato con la gobernación del Bichada, y la idea es pues que los recoja en sus comunidades y los traiga hasta aquí, hasta la institución. Para ello, pues ellos tienen que levantarse entre las 2 3 de la mañana para estar aquí a las 6:30 y salen a la 1:30 p.m. para estar en sus hogares nuevamente a eso de las 5 de la tarde, cuando el río pues no tiene ninguna dificultad, ¿no? Porque pues el río, digamos que aquí pasa algo bizarro. Cuando llueve mucho, beneficia, porque el río sube de nivel y eso ayuda a que el bote ande Empezó. muy rápido, pero cuando el río baja demasiado, como cuando baja, o sea, cuando hay verano, como en esta situación que estamos en verano, aunque esté lloviendo y no lo crean, estamos en verano, eh, se atraviesan muchos troncos, palos en el río y eso puede golpear la hélice del motor y pues dificultar el acceso, la venida de los chicos hasta acá. Entonces el bote tiene que andar muy despacio. Precisamente ahorita que entramos, salimos ya de aquí, que llego yo a la ciudad de Ibagué nuevamente, tengo que viajar de aquí a Puerto Inírida. El bote tiene que irse muy despacio, vamos a salir de aquí, creo que nos vamos a echar cerca de 2 días. En condiciones normales serían 8 horas en un bote de gran capacidad de 200 centímetros cúbicos o más. El bote, la lancha llegaría en 8 horas, desde Puerto Inírida hasta acá. Pero debido a que el río ha bajado tanto, eh, nos tardaremos cerca de 2 días. Llegamos hasta una institución que se llama el Cejal. Ahí nos quedamos, que es una especie de internado. Allí se quedan los chicos que viven muy lejos. Y luego arrancamos el siguiente día hasta Puerto Inírida, donde pues tomamos el vuelo hasta la ciudad de Bogotá y luego pues llegamos a la ciudad de Ibagué. Alejo, ¿y cuándo viene? Pues nosotros estamos saliendo de aquí, si no estoy mal, el 3 de diciembre, pero yo estaría llegando a la ciudad creo que más o menos el 10, 9 o 10, aunque yo tengo vuelo programado el 8, pero si no pasa nada y no tengo que aplazar el vuelo, pues estaría llegando el mismo 8 de diciembre a la ciudad. Bien, complicado, complicado, pero bueno, la experiencia. Que mire, tenemos al profe Hernán Ruiz muy pendiente, muy buenos libros, profe Hernán. Un Felicitaciones, saludo al Alejo, mi profe admiración Hernán por Ruiz. asumir la aventura de ser maestro en los territorios. Felicitaciones, Alejo. Y nosotros Gracias, también lo felicitamos mucho. Y un saludo y abrazo al profe Hernán Ruiz y felicitaciones por su libro, el también tenemos que Rugir hacerle. del León, creo que se titula. Apenas llegue a la El ciudad hay Rugir que de León. adquirirlo. Sí, sí, sí. Tenemos que ir allá a la editorial. Biblioteca. Eso, A la editorial. Listo, a la Alejo. editorial. Listo, muy Bueno, bien, Alejo. Entonces lo escuchamos. bueno, les voy a contar la historia. Este relato, esta narración se llama La selva del Matavén, mi primera aula. ¿Y por qué mi primera aula? Pues porque aquí es mi primera experiencia como docente, aunque hemos hecho diferentes ejercicios desde la promoción y mediación de la literatura. Por eso decidí llamarlo La selva del Matavén, mi primera aula. La selva del Matavén es una extensión grandísima de tierra que está como subdividida para, como para identificarse, digamos que es como un mapa, para identificarse dentro de la gran extensión de la selva. Bueno, la selva del Matavén es mi primera aula. Cordial saludo. Es un placer enorme compartir con ustedes mi primera gran aventura docente. Soy Diego Alejandro Pimiento Vega, de la ciudad de Ibagué, Tolima, licenciado en literatura y lengua castellana. En la búsqueda de ejercer mi carrera como docente, la vida me trajo a la institución educativa Manajuare, en el municipio de Cumaribo, departamento del Bichada. Llegué el 20 de agosto del presente año y créanme, solo la llegada es un seminario de geografía y resistencia. Salí de Ibagué, volé de Bogotá a Puerto Inírida y luego la parte épica, 8 horas de viaje por los ríos Guaviare y Uba. No hay carreteras, solo agua. Ahí
aprendí por primera vez lo que significa las distancias en esta Colombia profunda, que por cierto a muchos de los habitantes de esta zona no les gusta la palabra o esa frase Colombia profunda. Llegué a un lugar llegué a un lugar donde las comunidades Piapoco defienden su hogar, su Uní Masaquerri, que para ellos es el territorio sano. Mi encuentro con el pueblo Piapoco ha sido honestamente una lección de humildad. Yo, con mi título de licenciatura, pensando en grandes autores, y aquí la vida me asignó la misión de dar clases de ética y valores, y artística. Tuve que hacer borrón y cuenta nueva en mi pedagogía. El choque inicial fue el idioma. Ellos hablan Piapoco, una lengua arawak, y que aunque manejamos el español, la comprensión no es automática. Aunque ellos hablan el español, la comprensión no es automática. Es que me está cayendo agua, qué pena. Tratando de salvaguardar el computador. En este sentido, mi práctica se transformó en pura etnoeducación. ¿Cómo hablo de la economía en ética? Pues salimos a ver cómo las mujeres rayan la yuca brava para hacer el casabe y el gran budare donde lo cocinan. Entendemos que su economía no es la del mercado, sino la del sustento propio, una ética del cuidado de la tierra. La yucuta, esa bebida espesa de yuca, me enseñó más de su dieta y su saber ancestral que cualquier texto de antropología. De este modo, el río se volvió mi principal herramienta didáctica. Es la autopista que trae y lleva, el lugar donde consiguen los peces que son vitales, el que marca el ritmo y su conexión con el resto del país. En artística, en lugar de dibujar bodegones, dibujamos el bote y la selva, el territorio, el Unín Masaquerri que se ha convertido en nuestra aula. Un momento que me marcó profundamente fue cuando tuve que abordar el proyecto transversal PPT de sexualidad y construcción ciudadana. Mis miedos gigantes. ¿Cómo intervengo en un tema tan íntimo y culturalmente sensible? Temía ofender, temía imponer mi visión. La clave fue escuchar a los mayores y entender la estructura familiar y de clanes, de a poco. Mi rol no fue imponer un eslogan, sino facilitar un diálogo que partiera de sus propias lógicas de respeto y comunidad. Por otro lado, las largas distancias. Hay una realidad que golpea el corazón cada mañana, pues la jornada de nuestros estudiantes Piapoco inicia a las 6:30 am. La Secretaría de Educación del Bichada ha dispuesto 4 botes que fungen como el transporte escolar, navegando por el río y recogiendo a los jóvenes de las comunidades dispersas. Esto implica que la mayoría de los chicos y chicas deban madrugar a horas inimaginables, a veces a las 2 o 3 de la madrugada, pues el recorrido de esos botes puede durar entre 4 y hasta 5 horas. Da igual si el sol es abrasador o si cae el aguacero más fuerte. Esa travesía es ineludible si quieren llegar a tiempo al colegio. Esto me ha mostrado el compromiso y un sacrificio por el estudio que, viniendo de Ibagué, jamás imaginé. Honestamente, debo decirles, el desafío de que los estudiantes Piapoco no siempre atienden mis palabras ha sido un reto. Me ha obligado a ser más creativo, a usar el dibujo, el movimiento, el mito y el ritual Piapoco como lenguaje, pero también ver cuando recorría largos caminos de la finca a la escuela en mi niñez. No se puede comparar. Hoy puedo decirles que este licenciado en literatura ha aprendido a leer la selva, el río y la gente, y he entendido que el verdadero maestro no es el que habla más, sino que el que escucha la sabiduría del territorio. Estoy aprendiendo, quizás más de lo que jamás podré enseñarles, y definitivamente esa es la mejor experiencia académica que puedo contar. Muchas gracias. Alejo, muchas gracias. De verdad que esa experiencia, yo personalmente se la envidio. Estoy muy contento de que también usted esté allá pues haciendo lo que le gusta, haciendo lo que quería hacer. Usted nos había contado que quería irse para allá, para algún lado, a la ruralidad y pues vea que le salió, se le cumplieron sus deseos. ¿Sigue con esa misma alegría o ha bajado un poquito esa intensidad suya por irse para la ruralidad? Pedro, si lo
digo por parte de los estudiantes, por parte de las comunidades, por parte de ese proceso transformador que se entiende como educación, sigo con la idea, sí, sigo con la idea, sigo con esa felicidad de poder llegar a las zonas rurales, apartadas de Colombia. Creo que los mejores maestros, como dijo alguna vez el profe Teto Quintero, nos dijo que los mejores maestros deberían estar en las zonas apartadas. De verdad, yo continúo con esa idea. Por supuesto, me he estrellado mucho, he estrellado con el sistema educativo en cuanto al tema de formatos. Me he dado cuenta que el sistema El lado escolar, administrativo, el lado administrativo, sí, la pero por parte el lado administrativa, pedagógico está feliz. pero al parto de pedagógico sí estoy muy feliz. La verdad, la intervención con los chicos, eh, algo que me conmovió mucho fue cuando en algún grado, creo que me pasó en 10º y en 8º, se acercaron algunos chicos y me dijeron, profe, ¿y usted por qué no nos da matemáticas y ciencias naturales? Mire que es que usted nos explica muy bien. Yo, ay, ojalá me dieran áreas así. Por ejemplo, me encanta la filosofía, pero no me han dado la oportunidad y no puedo, seguramente por mi perfil. Pero el que los chicos me digan eso ha sido genial, ha sido, digamos, satisfactorio. Ok. Alejo, ¿cuáles son esas dificultades de no estar ejerciendo no tanto en el área, sino más bien en el área específica de la lengua castellana en la literatura? ¿Qué tanto ha afectado en su ser como profesional docente? No estar dando clases de literatura o lengua castellana, sino estar dando clases nos decía, de religión y de ciencias Bueno, sociales. es ética y artística. Ética y artística Eso, por el ética y momento. artística. O sea, ¿qué tanto afecta? Creo que las afectaciones también son positivas, ¿cierto? En este caso han sido positivas porque por supuesto me retó, me retaron esos planes de estudio a investigar, porque ahí me entregaron los planes de estudio de cada área, pero bueno, vaya usted, organícese, vaya usted cómo interviene en el aula y el hecho también del PPT de Sexualidad y Construcción Ciudadana, que incluso ahorita en la semana institucional, ayer terminé de organizarlo, le di un enfoque más contextual, más en lo educativo, precisando en algunas problemáticas que vi en la comunidad. Entonces creo que la afectación ha sido positiva porque me ha permitido o me ha hecho exigirme más, investigar sobre el arte, sobre la ética, sobre los valores, cosas que uno va olvidando, que por supuesto son transversales a la literatura, que de pronto en nuestro campo, pero creo que las bases que recibimos en nuestro proceso educativo en la universidad nos ayudaron bastante en nuestro proceso, en nuestra experiencia como guardianes de las letras, en la mediación y promoción de la literatura. Listo, Alejo, muchas gracias y muy chévere la experiencia y lo esperamos aquí para que nos tomemos un café ahorita en diciembre entonces. Alejo, nosotros también con Elkin pues queríamos compartirle y compartirles a todos nuestros seguidores y nuestros amigos que están siempre pendientes ahí de fragmentos. Queríamos compartirles también la experiencia que estamos teniendo ahorita en la maestría con respecto a nuestro trabajo de grado de investigación. Voy a presentar, le enviamos también un saludo, se nos fue Elkin, ¿qué pasó Elkin? Le enviamos un saludo a nuestro compañero Daniel Urrutia, Por supuesto. que pues lastimosamente pues no pudo, no está aquí con nosotros, pues le envía un saludo especial. Pero él sí, pues tenemos a un invitado, a dos invitados, entonces tenemos dos invitados especiales para hoy. Tenemos al profe Omar Alejandro González Villamarín, dentro del marco del noveno Simposio Nacional en Estudios Literarios, pues hizo la presentación de su mesa de lectura, su mesa de trabajo en el simposio, en donde estaba programado Daniel para hacer la lectura de una ponencia. Él no pudo ir tampoco y el profe
Omar Alejandro pues invitó a la profesora Orfa Quelita Vanegas, a la doctora Orfa Quelita Vanegas de la Universidad del Tolima, a realizar la lectura. Entonces yo les tengo el video de esa lectura y Daniel pues quería también compartirla con todos nosotros aquí en fragmentos. Entonces voy a hacer, voy a presentar pantalla para poderles mostrar el video. Presentar al compañero Daniel. Él es licenciado en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Tolima, maestrante del cuarto semestre de la maestría en Pedagogía, de la literatura, mediador de lectura del colectivo y taller creativo Guardianes de las Letras. Aquí tenemos uno de los representantes y bueno, docente de institución también. Entonces, escuchemos a Daniel Urrutia, ¿no? A la profesora Angelita sobre el texto de... Bueno, no conozco el texto, entonces si me equivoco me excusan. El sprint de la ciudad moderna y la soledad, Daniel Urrutia. ¿Qué hace entonces el artista? Trasladar su escenario de la naturaleza a la ciudad. Julia Manzano, página 104. La modernidad trae consigo una nueva mirada a la vida en la ciudad. Esta se ha convertido en el insumo para la creación poética. Desde esa perspectiva, el mayor exponente es el poeta Charles Baudelaire, nacido en 1821 y muerto en 1867, quien, contrario a su predecesor Friedrich Hölderlin, en quien predominaba un culto a la naturaleza y la estética desde la belleza como valor supremo de su apreciación. Es así como Baudelaire da un giro inesperado en el cual la poesía moderna pasa del tradicional escenario rural a un entorno urbano. Tal espacio es transformado por el prefecto de París, Georges Eugène Haussmann, hasta llegar a convertirla una ciudad de esplendor, acerca de la cual Marshall Bergman, afirma que la diferencia en una palabra es el bulevar. El nuevo bulevar de París fue la innovación urbanística más espectacular del siglo XIX. En ese sentido, la ciudad no es solo un espacio geopolítico contrario al espacio rural. Como se podría pensar, es más que eso. Al respecto, Calvino afirma, entre comillas, que es hoy la ciudad para nosotros, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana, cierra comillas. Por lo tanto, la ciudad, además de una construcción arquitectónica exuberante, es una construcción del imaginario colectivo en función de satisfacer los deseos, que no está exenta de la crisis por la divergencia de pensamientos y tradiciones, situación de la cual el poeta forma parte como un buscador de lo anormal en la estética de la ciudad. De igual modo, la nueva ciudad se convierte en el escenario propicio para el desarrollo artístico del poeta moderno según Baudelaire, puesto que ésta le entrega la materia prima poética para su creación escritural, cargada de palabras en un nuevo lenguaje fácil de entender por cualquier persona. Por lo tanto, el nuevo espacio arquitectónico de la ciudad es un lugar para el poeta y por ende para la poesía, en la que, según lo afirma Manzano, abre comillas, la figura del poeta bajo el hábito del planeur, el paseante aparentemente ocioso que calletea por la ciudad, observa y luego escribe. No obstante, aunque la ciudad muestra su grandeza y desarrollo para que sea un objeto estético agradable a los ojos de los ciudadanos y visitantes,
Paralelamente, esconde vicisitudes del poeta, que se convierte en un sujeto prisionero del sistema. Al respecto, Trías afirma que, comillas, la gran metrópolis, yo diría que en cierto modo podría definirse como ese espacio en el cual todo está puesto ahí, a la vista, exhibido sin escondite y sin reserva. Todo, absolutamente todo, es decir, las almas y los cuerpos, los sujetos y los objetos. Aunque en apariencia todo sea visible, la realidad del sujeto moderno es de soledad, angustia y frustración por la normalización de un modelo social que homogeniza, el cual aprovecha la poesía para recrear de manera descarnada, por medio de la risa y el sarcasmo, como lo logra hacer el surrealismo, en una forma de una denuncia social que nadie más se atrevería a realizar por el temor a las represalias de quienes ostentan el poder. En ese sentido, en torno a la vida moderna de la ciudad, se puede evidenciar un estado de soledad del ser humano. A pesar de compartir espacios abiertos como un bulevar en París, solo se cruzan las miradas, pero no la interacción o diálogo entre los habitantes de la ciudad. De esa radiografía sobre la paupérrima vida en la ciudad hecha por Baudelaire, surge el Sprint de París. En medio de una ciudad en la que hombres y mujeres son descritos como espíritus sufrientes y urbanistas que trabajan y sobreviven en medio de la miseria cotidiana. No obstante, se encuentra la propuesta poética latinoamericana, en el poeta cucuteño Miguel Méndez Camacho, quien escribe en torno a la soledad citadina, en una antología de poemas bajo el título Tristura, Poesía Reunida. Aunque se encuentran varios poemas sobre la temática de la soledad, para este caso se escoge un poema titulado Para dos solitarios habitantes. Y voy a leer el poema de Miguel Méndez Camacho. Para dos solitarios habitantes. Qué vasto nuestro imperio, de 3 por 4 metros. Al final, una cómplice escalera que a veces sube a hacernos la visita. Qué inexpugnable fortaleza de cielos alquilados, con puertas de frontera y cortinas de puentes levadizos. Qué poderoso nuestro reino de reyes, siervas, amos, esclavos y princesas para dos solitarios habitantes. De donde se infiere que el poema hace alusión a la soledad que pueden experimentar dos personas en una edificación, que muy posiblemente hace parte del espacio urbano, la cual es metaforizada por el autor para mostrar que, aunque el espacio físico sea reducido, en contraste con la soledad experimentada, puede llegar a ser un palacio o una ciudad completa para esos dos seres solitarios que la habitan. De igual modo, en el prólogo de la obra escrito por Federico Díaz Granados, se denota el sentido completamente urbano en la poesía de Méndez, al indicar que, abro comillas, esos registros que nos entrega Miguel vienen de las más entrañables conversaciones de entre casa, de los bares, de la calle. Hay que mencionar además sobre la creación poética de Méndez Camacho el poema titulado Para asumir la soledad, publicado en el año 1984, como parte de su obra Instrucciones para la nostalgia, en el que se encuentra un contraste de sentido que pareciera permeado por una especie de surrealismo en su corriente por la búsqueda de lo maravilloso, puesto que el autor encuentra refugio en la poesía para reflejar la esencia de la vida misma y la condición humana entre el ser solitario y el ser acompañado, entre lo cotidiano y lo inusual, entre la vida y la muerte. En la primera estrofa dice: en los aeropuertos donde nadie te espera ni despide, ondea tu sonrisa y responden a las manos que saludan, y al subir o bajar la escalerilla, el grito del brazo levantado hacia la bandería
de los pañuelos que se agitan. No olvides la variante de las pequeñas tiendas de turismo. Pregunta por el perfume de la muchacha que te hubiera esperado, si tuvieras alguna, o el licor favorito de tu amigo que no puede beber porque la muerte no se lo permite. Duty free significa simplemente libre de explicaciones para asumir la soledad. Y cuando los altoparlantes anuncian que el viaje continúa, vuelve y levanta el brazo hacia la muchedumbre, que es posible que quienes te saludan sean también solitarios, que no tienen ni visitas ni ausencias. Por consiguiente, un acercamiento al poema desde la mirada de la crítica se evidencia en la forma constructiva una superposición de imágenes que nutren de esencia poética, a partir de elementos de la cotidianidad, nombrando sitios como el aeropuerto y la pequeña tienda, acciones del ser humano como saludar y sonreír, partes del cuerpo como mano y brazo, objetos como bandería, escalera, pañuelos, perfume y altoparlantes. En cuanto al implícito en el poema, se encuentran los deseos del ser como viajar, pero en un viaje sin rumbo y en medio de la soledad que se recrea de una manera sarcástica, aludiendo a la normalidad de un viaje cuando hay compañía humana, para despedir o para esperar. Tal parece que esa soledad del poeta es habitual y agradable, en tanto que hace parte de su cotidianidad. Al respecto, Pellegrini sostiene, abro comillas, que Blanchard entiende que es necesario amar la soledad para poder amar al hombre. Sin embargo, la soledad evocada por el poeta puede ser de índole metafísico, como el tiquete de avión que lleva al ser de la vida solitaria a la muerte, en un trance existencial que lleva un balance de soledad tan profundo y místico en el cual la compañía no es una prioridad, sino más bien una necesidad, un posible estado de equilibrio del ser. Para alcanzar ese máximo estado de soledad propuesto por el poeta, el ser debe estar libre de explicaciones para asumir la soledad, consciente que aquellos que le rodean son también seres sujetos a algún tipo de soledad, como lo expresa Méndez, abre comillas, que es posible que quienes te saludan sean también solitarios que no tienen visitas ni ausencias, cierro comillas. De la misma manera, Pellegrini afirma que para el surrealista Robert Desnos, la poesía y el amor fueron su religión, al igual que para los solitarios la soledad se constituye en su máxima expresión de vida. En consecuencia, y aquí ya va concluyendo el texto Daniel, en consecuencia, desde la creación poética urbana constituida por Baudelaire, con los bulevares y calles de París, se instaura un culto estético a la condición humana y un estilo de vida moderno en la ciudad. Esta estilística también tiene resonancia en la poética latinoamericana. A través de los movimientos vanguardistas muestran el inconformismo social de la época en un lenguaje poético, en algunos momentos con una carga semántica violenta y subversiva. Las problemáticas sociales se convierten en el pretexto para escribir por parte de los poetas en la ciudad. Desde la imagen convulsiva, modernidad de las dictaduras militares y regímenes políticos en la búsqueda de una libertad, se plasmó en un poema. Sin embargo, en el contexto de la actual democracia contemporánea, aún sigue buscando la libertad. Pero en medio de un sistema social globalizado, está cada vez más lejano. Desde la labor poética se sigue escribiendo un screen en la ciudad moderna sobre el ser que encuentra refugio y compañía en la soledad. Bueno, un aplauso para Daniel. Bueno, escuchamos ahí clara y concisamente el sprint de la soledad, de la ciudad y la soledad de Daniel Urrutia, en la voz de la doctora Orfa Quelita Vanegas.
y pues vemos ese contraste, la soledad urbana, esa creación poética urbana sobre la soledad que analizaba Daniel en su ponencia y la que vimos esa pues ruralidad que está viviendo nuestro compañero Alejandro Pimiento en la actualidad y que pues no sé si Alejo me corrige, ¿se siente solo Alejo o se siente bien acompañado en esa ruralidad en la que está viviendo ahora en estos momentos? ¿Le ha hecho falta la familia, Alejo? ¿Le hemos hecho falta nosotros, sus compañeros? Claro que sí me han hecho falta. Pues Pedro, ¿qué le cuento? Ya yo había mm, tomado la soledad como parte de mi vida y sabía que si tomaba la decisión de venirme a estos lugares, iba a acompañarme siempre. De por sí, ya en la ciudad ni siquiera salía a veces, entonces solamente la montaña. Entonces creo que no ha habido inconveniente con la soledad, la verdad. Y además que siempre hay harto trabajo, planeaciones, una cosa, la otra, planillas, planillas, planillas. Entonces siempre hay, hay trabajo por hacer y cuando no, pues el tema de la maestría, los trabajos, ahorita mismo el 13, creo que ya nos dieron por ahí aproximadamente el 13 de diciembre, estaríamos sustentando nuestro trabajo de grado de la maestría. Em, lo que sí me afectó un poco fue que me atrasé como unos meses en el proceso del semestre y tuve que retomarlo ahorita, pero pues ahí vamos avanzando en él y yo creo que ya estamos próximos a terminarla con mucha Ah, satisfacción. listo, bueno, listo. Listo, Alejo, listo. Entonces, para terminar, pues les vamos a compartir con Elkin nuestra ponencia sobre nuestros avances del trabajo de grado. Entonces me va a permitir compartirles pantalla. A ver dónde está. Sí. Bueno, entonces, Alejo y queridos seguidores, el proyecto que estamos llevando a cabo con Elkin dentro del marco de la maestría en mediaciones, en pedagogía y mediaciones tecnológicas en la Universidad del Tolima, pues se llama, bueno, tiene otro título el texto, pero esta presentación pues se llama Nómadas Literarios, como nuestro proyecto raíz de todos los subproyectos que estamos realizando con los Guardianes de las Letras. Nómadas Literarios, otras formas de acompañar. Entonces, como primera medida, queremos pues compartirles cuáles son esas categorías que vamos a tratar en este proyecto y que están también enmarcadas dentro del marco conceptual del mismo. Entonces, las categorías serían la mediación, la intervención y la interrupción, eh, desde la mirada de Michel Petit y Aidan Chambers, que son pues, autores que hemos venido trabajando desde hace ya bastante tiempo. El acompañamiento lector, posterior a las intervenciones, y ahorita les vamos a hablar, el compañero del que les habla un poquito de ese acompañamiento lector y esa problemática que encontramos para dar inicio a este proyecto. Otra categoría sería los espacios itinerantes y los no convencionales, como puede llegar a ser allá la selva amazónica. Y por último, la mediación y tecnologías digitales. Entonces, esas son nuestras cuatro categorías, de las que pues obviamente se desprenden eh, nuestros teóricos. Y como les decía, dentro del marco de la mediación y la intervención, pues tenemos a Michel Petit, tenemos a Aidan Chambers, tenemos a Yolanda Reyes, tenemos a Beatriz Elena, Beatriz Elena, ay, ¿cómo se llama Beatriz Elena? ¿Qué? Bueno, Beatriz Elena Robledo. Beatriz Elena Robledo. Dentro de la categoría de acompañamiento lector, pues tenemos a Rudencio Ramírez González con un trabajo que escribió eh, que se titula La formación de lectores críticos desde el aula. Estamos trabajando también con base en gallego
con un trabajo que hizo de la formación de lectores autónomos, un problema que trasciende la escuela. Dentro de la categoría de espacios itinerantes y no convencionales, pues tenemos los antecedentes de las bibliotecas rurales itinerantes en el territorio nacional, la ludoteca itinerante en Silvania, Cundinamarca, la biblioteca María Mulata, lectora en Rincón del Mar de San Onofre, en Sucre. Tenemos el popularísimo Biblioburro. Estas son esta categoría son unos antecedentes que trabajamos mucho también con Alejandro en el trabajo de en el proyecto, en el trabajo de grado de la licenciatura, entonces él también los conoce. Paraderos para libros y para parques, el PPP es un programa en Bogotá, del Ministerio de Cultura en Bogotá. Y tenemos también como antecedente lectura interactiva en espacios no convencionales en instituciones educativas de diferentes niveles, pasando también a la categoría de mediación y tecnologías digitales, en donde pues sabemos que las TIC se pueden utilizar de formas eh, mucho más allá de las que se han venido utilizando. La lectura y la escritura pues destacan la necesidad de configurar prácticas educativas que integren herramientas tecnológicas y servicios digitales. Entonces nuestro proyecto se enfoca en utilizar esas herramientas tecnológicas de mejores maneras y mejorar esas prácticas pedagógicas que, pues como nos lo han venido mostrando nuestros asesores, la práctica pedagógica es el problema. El problema no son los chicos que no atienden o que no continúan con ese amor a la lectura que les dejamos esa semillita cuando hacemos nuestras intervenciones, sino el problema somos nosotros como profesores y como mediadores que no hacemos un seguimiento y no hacemos un acompañamiento pues apropiado. No fortalecemos Entonces, el no proceso. fortalecemos esos procesos y lo estamos dejando así. Entonces, Alejo es testigo de nosotros cuando nos íbamos a la Chinita o cuando nos fuimos para allá, cuando fuimos con Alejo y nos caímos en la moto y todas esas experiencias que tuvimos y China que Alta de San Juan de la China. en China Alta, cuando fuimos a China Alta, que Alejo conoce muy bien por allá esos territorios, eh, pues ya, eso quedó así. No volvimos a saber nada de los Sí, chicos, sí, recuerdo. no volvimos a saber nada de la de la profesora Erika. Entonces, ahí teníamos esas experiencias, pero quedaron ahí, quedaron efímeras. No volvimos a saber nada de esos chicos, no volvimos a tener contacto con esos. Y nos dice Michelle Petit, nos dice Aidan Chambers que el acompañamiento posterior a esas intervenciones es supremamente importante para mantener esos lazos, tanto con la literatura, con los libros que vamos a presentar, como con nosotros los maestros y poder hacer ese seguimiento. Entonces, nuestro proyecto de maestría se enfoca en eso, en mejorar ese proceso, el proceso de acompañamiento posterior a las intervenciones literarias. Pero entonces, ¿cómo lo La vamos a segunda hacer? temporada de Guardianes. Es la tercera temporada de Nómadas Literarios. Es un fortalecimiento a esos programas, a esos proyectos. Entonces, cómo lo comenzamos Guardianes o cómo se comenzó 3.0. ese proceso cómo se comenzó ese proceso de investigación? Elkin, ahora el micrófono, Elkin. Bien, partimos de una búsqueda sistemática a través del motor de búsqueda de Google Académico. Allí establecimos una técnica, una ecuación para el motor de búsqueda que contiene el título, las claves y el conector, que en la parte de abajo dice cuál es esa ecuación: mediación de lectura or lectura digital or acompañamiento lector or entornos virtuales de aprendizaje or intervenciones literarias.
¿Por qué pusimos SOR? Porque sabemos que en muchos trabajos investigativos nunca se trabajan estos temas en conjunto, sino que al poner la clave OR significa este más o este otro tema. Entonces, en cualquiera de esos trabajos nos puede tener información de algún tema correspondiente. No significa que todos estén dentro del mismo trabajo. Pudimos haber puesto el término AND, pero lo excluimos para que tener solamente un tipo de clave durante esta ecuación. Adicional a esta búsqueda, tuvimos unos criterios de selección y exclusión, dentro de los cuales están no mayor a 5 años, que obvio que todos coincidan con nuestros términos o nuestra pertinencia temática. Una vez seleccionados los archivos no mayores a 5 años, excluimos los que fuesen de otro tipo de nivel académico, y aquí solamente se dejaron los de maestría o doctorado. Tenemos un criterio también de relación con el contexto latinoamericano y colombiano, más centrados aquí a nuestro territorio y nuestras poblaciones. Y tenemos un criterio de exclusión para los 5 años, donde dejamos referentes teóricos como Michel Petit, Aidan Chambers, Felipe Munita, Beatriz Elena Robledo, Gustavo Bombini, en términos colombianos, Juan Rodrigo Argüello, Didier Álvarez Zapata. Esas exclusiones son mayores a 5 años, pero por su importancia y por ser clásicos y por su trascendencia, pues no los podíamos excluir, ¿listo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces también háblenos un poquito de ese planteamiento del problema, que ya lo conoce Alejandro, pero pues hablando con nuestros seguidores que están muy activos. Exacto, entonces pues cuente un poquito de cuál es el problema y por qué lo encontramos. Rápidamente, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un colectivo de mediadores de lectura que nacimos a eso del 7º semestre en el programa de licenciatura en literatura, en un curso de promoción y mediación de la pedagogía de la literatura infantil y juvenil de esta misma Universidad del Tolima. Allí con el maestro Hernán se nos despertó esa curiosidad por la promoción de la literatura infantil y juvenil y llevar esta literatura a espacios donde el libro no llega. En este contexto visitamos, para el proyecto de pregrado, visitamos 13 comunidades de la ciudad de Ibagué y más adelante, y 5 zonas rurales de allí mismo. Y se nos surgió una serie de dudas, pues cuando visitamos estas comunidades, nuestro trabajo queda ahí nomás por diferentes aspectos, quizás por temas logísticos, por temas económicos, porque pues como tal fue el trabajo de pregrado y lo dejamos ahí y no volvimos a visitar esas comunidades, no estuvimos en contacto. Entonces surge como esto a la nueva pregunta de investigación, que se dice así: ¿cómo respondrá el limitado acompañamiento posterior a las intervenciones literarias de los guardianes de las letras mediante la incorporación de un objeto virtual de aprendizaje que fortalezca una experiencia lectora sostenida, significativa y afectiva? Bueno, entonces desde un punto de vista teórico, el proyecto se fundamenta en los planteamientos de la profesora Michelle Petit, que le da una importancia significativa al acompañamiento posterior, cosa que, como nos contaba nuestro compañero Elkin, no lo realizamos ni se ha venido realizando después de las intervenciones literarias. A nivel pedagógico, pues el proyecto dialoga
enfoques socioconstructivistas, el enfoque socioconstructivista de Vygotsky y Piaget, en donde se destaca la importancia del acompañamiento situado para la construcción del aprendizaje significativo. Entonces la propuesta pues surge de la necesidad concreta de identificar esas actividades o esos espacios que debemos abrir los guardianes de las letras para acompañar y continuar con el diálogo, hacer un diálogo continuo en torno a la literatura, después o posteriormente a a las intervenciones o a las interrupciones literarias que hemos hecho. Entonces, este proyecto quiere llegar hasta esos usuarios, hasta esas personas que no tienen la oportunidad de volver a encontrarse con la literatura de una manera, pues, concreta, ¿sí? Entonces queremos pues también compartir esa frase que dice que no se trata solo de leer juntos, de realizar una lectura en voz agradable, con voz agradable, de embellecer la lectura o de impresionar con la forma de leer. De eso no se trata el asunto, se trata entonces es sí de saber cómo seguir caminando con los otros una vez que el gusto por la lectura ha sido instaurado. ¿Cómo continuamos en ese camino y seguir acompañando a los usuarios de las intervenciones literarias de los guardianes de las letras? ¿Listo? Objetivos, Elkin. Como objetivo principal tenemos incorporar un objeto virtual de aprendizaje en el proceso de acompañamiento posterior a las intervenciones literarias de los guardianes de las letras mediante estrategias creativas y el uso de un entorno digital que permita sostener el vínculo lector y profundizar la experiencia literaria. Como objetivos específicos, tendremos diseñar un plan de acompañamiento digital previamente intervenidas o interrumpidas con base a un objeto virtual de aprendizaje que integre herramientas accesibles como podcasts, bitácoras, cartografías, foros virtuales o formularios creativos. Resignificar. Como segundo objetivo específico tendremos resignificar los procesos de evaluación de las actividades literarias no desde una mirada cuantitativa o instrumental, sino desde una escucha atenta de las voces lectoras, de las emociones despertadas y de las comprensiones emergentes, cambiando preguntas como ¿cuánto o qué ha aprendido por qué le pasó por dentro a quien leyó o qué personaje le recordó a alguien de su vida? Como tercer objetivo de investigación tendremos proponer una ruta metodológica replicable y adaptable para el seguimiento posterior a las intervenciones literarias centradas en la mediación digital, la escucha del lector y el fomento del vínculo con la literatura. Y recoger y analizar las respuestas generadas durante el proceso de acompañamiento digital en clave afectiva y narrativa. Bueno, metodología, Elkin. Metodología. Bien, nuestra investigación está desde un paradigma sociocrítico humanista, donde buscamos destructurar lo convencional. Parece que ya no veo nada. Destructurar lo convencional y bajo un enfoque de investigación-acción con una naturaleza del enfoque del proceso cíclico reflexivo, donde el docente investiga su propia práctica y busca transformar y mejorar la comunidad que está interviniendo. Allí trabajaremos sobre la programación neurolingüística y las teorías de inteligencia múltiple. Pues sabemos que cada ser y cada persona tiene diferentes maneras de aprender y de comprender bajo estos conceptos
modificamos y trabajamos con las comunidades. Teniendo una participación activa de los involucrados dentro de de las comunidades, bajo un diagnóstico previo y contextualizado a su contexto y a las realidades que cada comunidad vive. Y listo, y pasaríamos con los objetivos metodológicos, que sería implementar un OVA de acompañamiento y seguimiento literario, recolectar y analizar las experiencias y medir los niveles de aceptación y participación. Dentro de esto tendríamos las estrategias y técnicas de recolección de la información. Allí tendremos destinadas la siguiente serie: el diario de campo, narrativas de los participantes, las rúbricas de autoevaluación y coevaluación, las bitácoras virtuales colaborativas, el mapeo de las emociones y sensaciones durante cada evento y obvio después de cada intervención, encuestas de satisfacción y percepción al finalizar con los participantes de su experiencia vivida, y con esta información diseñar y reevaluar los espacios digitales para el acompañamiento posterior a cada intervención que tenemos. Muy bien, Elkin, muchísimas gracias. Hasta aquí, este es el avance que tenemos hasta el día de hoy de nuestro proyecto. Entonces, el compañero Alejandro Pimiento como que se le está oscureciendo, se le está yendo la señal, se le está apagando el computador solar. Entonces, vamos a despedirnos. Elkin, muchísimas gracias. Alejo, le reitero agradecimiento, muchas gracias por estar aquí. No pudimos encontrarnos en un espacio de cuentos para leer los sábados, pero estuvimos acá este sábado, este ratico. Muchas gracias. Es que me Ojalá pues atacan los se mosquitos. repita, ojalá se repita, ojalá se repita, y pues entonces nos encontramos en diciembre, nos vemos para terminar de adelantar nuestro cuaderno. Elkin, muchísimas gracias, y para todos ustedes, muy buenos libros. Elkin, hagamos una, una despedida y despídase. Alejo, ¿quiere decir algo? Muchas gracias No, pues y nos gracias estamos por hablando. la invitación, gracias a todos los que nos ven. Un saludo para el compañero Daniel, un abrazo. Muy bueno su ejercicio escritural, y pues a ustedes felicitaciones por ese trabajo de grado que veo que siguió como encaminado a continuar con Guardianes sin descuidar lo que ya se había hecho en las zonas rurales pues, del municipio de Ibagué, y creo que bueno, otros espacios. Agradecerles, y pues Tenemos para que todos hablar, Alejo. nuevamente, listo, Pedro, para todos y todas, muy buenos libros. Chao, Alejo, buenos libros. Elkin, despídase. Chao para todos, muy buenos libros. Listo, un saludo especial a todos los seguidores que a esta hora siguen conectados a través de las plataformas y de nuestras redes sociales. Recuerda que puedes seguirnos y ver todos nuestros episodios en @Guardianes de las Letras en cualquier red social que usted se imagine. Estamos en Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, Spotify. Y recuerda que nos vemos en una próxima ocasión con Fragmentos, quinta temporada. Muy buenos libros para todos.